Gobernadora Arabela Carreras, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí y hablando de un proyecto que nos genera una gran expectativa. Por supuesto nos va a imponer un fuerte trabajo hacia adelante, como vienen siendo estos últimos 10 meses, diría yo, de trabajo muy intenso para llegar a estar tan bien posicionados a nivel mundial que la Cumbre Mundial del Clima nos tuvo como protagonistas en un proyecto que en realidad da respuesta a todas las manifestaciones que estaban afuera de la cumbre, diciendo que la cumbre solo se habla y no hay proyectos concretos para realizar. Bueno, esta es la respuesta. Esto es un proyecto concreto que va a tener un impacto global sobre este camino de transición energética que está empezando a atravesar el mundo. Porque es un camino que por ahí a nosotros nos parece incipiente, pero porque nosotros tenemos todavía no lo tenemos muy presente, pero esto está pasando ya en otros lugares, ¿no? Sí, lo interesante es que dentro del debate que he escuchado estos días decían ¿por qué es para exportación y no para consumo interno? Los dos mercados nos interesan. Lo que ocurre es que para consumir el hidrógeno, que es un gas, hay que transformar todos los motores para que puedan funcionar a hidrógeno, hay que transformar los vehículos, el medio de transporte, por ejemplo, uno de los inicios que se estima que va a ser para el consumo del hidrógeno son los medios públicos de transporte, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si Argentina empieza a transitar ese camino, por supuesto, también va a haber consumo interno de hidrógeno. Pero sí, hoy hay un debate muy vigente en el mundo. Nosotros estamos con una coyuntura de crisis que a veces no nos permite levantar un poquito la cabeza y mirar qué está pasando en el resto de los países. Pero hay una situación en el mundo donde se evalúa que el calentamiento global que estamos produciendo todos los países es, digamos, tiene un ritmo muy riesgoso, lo vemos todos los días. Vimos el viento en Bariloche de estos últimos días. Un invierno muy magro en materia de nieve. Un invierno sin nieve, una nevada muy grande el invierno anterior, una sequía muy profunda. Hoy ha habido tornados o una especie de tornado en el Valle Medio que ha producido un desastre. Es decir, todas las situaciones extremas que estamos viviendo tienen su explicación en el cambio climático, en los gases de efecto invernadero que calientan el planeta. El hidrógeno es un gas que genera, que sirve como combustible, pero que no genera calentamiento global. Entonces, genera una expectativa muy grande. Hoy, yo como conversábamos recién, hace muchos años que vengo trabajando en el tema de hidrógeno, por eso de algún modo encontré ese interlocutor dispuesto a la gran inversión, un capital global que soporte ciertas situaciones de riesgo que tiene el inicio de un proceso como este, ¿no es cierto? Entrar en un mercado que es caro, hoy producir hidrógeno es caro, pero la estrategia está en posicionarse hoy para tener una buena posición en el mercado más adelante, ¿no? Porque aparte hay que hacer una inversión estructural mucho más amplia, digo, no solamente para la elaboración, sino para el traslado. Hay, de hecho, estructura portuaria que hay que modificar, ¿no? Sí, hay que modificar puertos, pero también embarcaciones, los grandes barcos para transportar el hidrógeno ya se están produciendo, ya se están probando. Es una tecnología que cuando yo conocí en su momento la posibilidad del hidrógeno hace 10, 12, 15 años, esa tecnología no existía. Entonces era un gas muy difícil de comprimir, era un gas muy difícil de transportar. Hoy hay soluciones propuestas para todo esto, hay aviones diseñados para que consuman hidrógeno. Sabemos que, por ejemplo, la aviación es uno de los grandes consumidores de combustible, por lo tanto, allí hay un camino a trabajar. En definitiva, el mundo tecnológico evolucionó lo suficientemente rápido como para tener hoy al hidrógeno como una
posibilidad cierta. Cuando nos hablan de algo que por ahí no es tan cercano para nosotros, inmediatamente decimos, bueno, a ver, ¿en dónde se puede ver reflejado? Y se puso inmediatamente el ejemplo de los vehículos clásicos ingleses, de lo que tiene que ver con los taxis, los colectivos, los más visibles y conocidos de doble piso y demás. ¿Por qué? Porque el hidrógeno verde cumple la función de que los motores clásicos, que son tan agresivos con el ambiente, los motores grandes, al transformarse, claro, se pueden utilizar con este tipo de combustible. Exactamente, con una transformación menor, porque claro, la tecnología hoy, las grandes automotrices están trabajando sobre motores eléctricos y estamos buscando, en el mundo digo, me siento parte de esa búsqueda, aunque de ciencia no entiendo mucho, pero digo, se está buscando cómo proveer de electricidad a esos vehículos, porque nosotros hemos comprado y presentado el primer vehículo eléctrico en la provincia de propiedad del Estado, y cuando es uno es muy simpático, lo enchufamos a la red, lo cargamos, funciona. Ahora cuando son miles, ¿quién provee esa electricidad? Claro. ¿Y cómo se genera esa electricidad? El hidrógeno da respuesta a esto, ¿no? En la generación se genera electricidad en un lugar, se convierte en hidrógeno, se transporta y se consume electricidad, se vuelve a transformar en electricidad en otro lugar, por ejemplo en Europa. Entonces tiene es como una gran pila, es complejo. Vamos a trabajar, hemos ya preparado videos para que se comprenda de qué se trata. Y lo interesante también es que estamos conformando una mesa técnica, resultado de los jueves de hidrógeno, que fueron más de 20 encuentros donde científicos del país y del mundo, y de Bariloche también, hablaban sobre el hidrógeno, nos informaban sobre las tecnologías conocidas. Y bueno, entonces vamos a conformar una mesa técnica de asesoramiento y también una mesa territorial para buscar los consensos en todo el territorio, es decir, para poder dialogar con intendentes, comisionados de fomento, instituciones de las regiones, por supuesto con las comunidades indígenas para hacer los procesos de consulta, cuando haya comunidades habitando ese lugar. Por lo tanto, se viene un proceso interesante de debate en la sociedad para que consensuemos cómo desarrollamos la provincia, ¿no? Entre lo que es el eje productor y el traslado hasta la estructura portuaria, digamos, ¿qué parte de la provincia se vería involucrada geográficamente, ¿no? A nivel superficie? Bueno, hay distintos lugares de la provincia que tienen mejores vientos que otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el famoso Cerro Policía, que ha sido muy medido, eso es al sur de la localidad de General Roca, una extensa zona. También la región sur tiene muy buenos vientos, hay corredores de vientos en la región sur y por supuesto la costa. Estamos en proceso de medición, esta empresa Fortescue ha ya invertido en mediciones, pero todavía no presentó un proyecto estratégico, un plan estratégico, un proyecto ejecutivo de dónde y cómo tiene la pretensión de desarrollarse. Una vez que presente esa iniciativa, será evaluada y pasará por todos los procesos de ley, ¿no es cierto? Las audiencias públicas, pasará por los estudios de impacto ambiental, por supuesto, y sí, como toda inversión, tendrá que hacer las adecuaciones que el Estado le vaya indicando para que sea posible desarrollar. Hoy se hizo mucho hincapié en esta cuestión de si se le había informado a los accionistas de la empresa o no en Australia y demás. Uno sabe que en tiempos sensibles políticamente como son los de la Argentina, muchas de estas informaciones a veces surgen con una lectura ya previa. Ahora, de todas maneras, también es interesante saber que es un conglomerado económico y que también tiene su vida interna o su política interna, ¿no? ¿Esto tiene alguna importancia, esto que se dijo, no se le presentó a los accionistas? Yo no quiero que la grieta nacional preelectoral nos conspire contra una posibilidad de los rionegrinos y rionegrinas de vivir mejor y de los argentinos de vivir mejor. Es decir, acá hay un debate que ensucia y oscurece en lugar de aclarar. Creo que después de las elecciones probablemente podamos sentarnos,
a pensar que la Argentina necesita inversiones, que los argentinos necesitamos fuentes de trabajo. Estamos hablando de 15.000 puestos de trabajo. Yo no puedo garantizar qué es lo que pasa en Australia. Lo que puedo contarles es qué pasó durante estos 10 meses. Nosotros por momentos íbamos más rápidos que la empresa y eso nos enorgullece. Río Negro presentaba la documentación, como he contado en otros lados, competíamos contra otros 130 posibles locaciones para hacer esta inversión, ¿no? Para recibir esta inversión. Y en esa competencia pusimos un equipo a trabajar y a producir la información que la empresa iba necesitando. Y en determinado momento la empresa nos dice, por favor espérennos, porque ustedes van más rápido, nosotros toda definición la tenemos que enviar a Australia para que sea validada. Claro. Es decir, durante todo este proceso hubo una validación de instancias empresariales que no están radicadas en la Argentina y que están en la Casa Central en Australia. De allí a los debates internos de la empresa no puedo dar respuesta. Dentro de unos 15 o 20 días va a venir la representación, una de las máximas representaciones de la empresa a la Argentina, y va a venir a Bariloche, a Río Negro, a recorrer, a presentarse, a contarnos detalles de la expectativa que ellos tienen de inversión aquí, y vamos a seguir profundizando y cada uno de los pasos los iremos haciendo públicos para que la opinión de la población esté informada y no nos anticipemos, no nos neguemos anticipadamente, tampoco nos entusiasmemos hasta no conocer con claridad cuáles son los aspectos que nos van a involucrar. Después de tantos meses de trabajo, soy optimista. Creo que esta es una real posibilidad para nuestra provincia. Creo que podemos hacer una aportación al clima en el mundo. También me siento parte de esa obligación, ¿no es cierto? No solo en nuestros pueblos, no solo en nuestra provincia o nuestro país, el mundo está en una crisis, no podemos simplemente reclamar. Creo que tenemos que hacer nuestra aportación, ¿no? Claro. Ustedes, cuando dicen en estos jueves de hidrógeno y demás, iban delineando parámetros de tiempo, porque a veces nos gana la ansiedad. Somos un poco que queremos que las cosas pasen ahora. Y la verdad es que, bueno, hay todo un proceso que tiene que darse. Digo, para la llegada de la inversión, para los puestos de trabajo, para todo. ¿Qué parámetros de tiempo se manejan? Bueno, la empresa ha manifestado que quiere empezar a construir el año próximo obras de infraestructura. Por lo tanto, entendemos, y así lo ha manifestado en todos nuestros encuentros, que el año que viene están invirtiendo ya en obras de infraestructura, en parques eólicos, en la presentación de la documentación para la construcción de la planta de hidrógeno, para la construcción del puerto. Esto les llevará 2 o 3 años, estimando la posibilidad de exportar a fines del 2024, principios o durante el 2025. Estas hay que ver después en el plan estratégico concreto qué fechas quedan estimadas, pero estamos hablando de un muy corto plazo. Sí, sí. Para una inversión de ese nivel es muy corto plazo. Por eso este año fue un año de gran cautela. Por eso, si bien hablábamos de hidrógeno, no estábamos hablando de esta millonaria inversión, aunque desde el primer día la empresa se presentó con esta expectativa. Fuimos cautos, creemos que hoy podemos hablar de esto y entre todos hacer lo posible, ¿no? ¿Qué lugar va a tener la estructura del Gobierno Nacional en este sentido, ¿no? Porque de alguna manera también tomó el proyecto del Gobierno Nacional y lo hizo como una suerte de idea fuerza, especialmente lo que tiene que ver con la presentación internacional que se realizó. ¿Cómo participa? Bueno, aquí? Nosotros, digamos, el proyecto llegamos hasta acá transitando juntos las 3 partes, el Gobierno Nacional, el equipo del ministro Matías Culfas, la empresa y Río Negro. De hecho, el que me presentó la empresa fue Matías Culfas, es decir, él me presentó la idea, se sorprendió de que se encontraba con una persona que conocía de hidrógeno y una gran entusiasta del hidrógeno, que
que realmente me sorprendió que ya estuviera tan madura la tecnología, y tenemos que transitar juntos. Y esto no es una cuestión de política partidaria, es una cuestión necesaria de estados, de jurisdicciones que se necesitan mutuamente para poder avanzar. Vamos a tener que tener una ley de hidrógeno nacional, estamos nosotros trabajando en la ley de hidrógeno de la provincia, vamos a necesitar una ley de hidrógeno nacional que sea facilitadora, que garantice los recursos de los argentinos. Pensemos que estamos hablando de un gas que se va a exportar, por lo tanto, vamos a tener que trabajar juntos y lo estamos haciendo muy bien en excelentes términos. Cuando se produjo el anuncio finalmente, cuando el anuncio empezó a circular y formó parte de nuestro debate general, ¿no? Con todo, con grieta incluida, con acusaciones, dudas, bueno, todo lo que viene de la mano de este tipo de situaciones. Ya estaba, ¿no? Ya es como que ya salió a la vida. Ya salió a la vida, nos generó gran ansiedad, nosotros sabíamos que el anuncio se iba a hacer, como te digo, me habían invitado a participar de ese anuncio y preferí quedarme, estábamos almorzando con Alberto Beretignac y le digo, mira, en este momento están anunciando en Glasgow esta inversión y bueno, reflexionamos un poco juntos sobre la oportunidad que genera para Río Negro y para el futuro de los rionegrinos. Claro, porque un poco hay un trabajo donde, digo, esto no es que sucedió en Glasgow, o sea, había un contacto previo. Bueno, sí. acá el rol de Pichot, digamos, se lo ha puesto en el centro de la escena, quizás por su rol de figura pública, pero digo, fue importante. Fue muy importante, fue un gran decisor. Él peleó junto a Río Negro para que esta inversión fuera en Río Negro. Él, es el representante de la empresa para Latinoamérica y quiso empezar por Argentina y se comprometió con Río Negro y siempre que tuvimos dudas, porque estábamos en plena competencia, él peleaba junto a nosotros para que se priorice nuestra locación frente a otras, y hubo también un barilochense que tuvo mucho que ver, que es Marcelo Kloster, así que la familia de Marcelo debe estar muy contenta, porque él tuvo mucho que ver para que fuera en Río Negro, es decir, rionegrinos, que él es asesor de Matías Culfas o trabaja en el ministerio, y él conoce Río Negro y dijo, Río Negro tiene ventajas estratégicas y quiero que se conozcan y que se evalúen, y nos ayudó muchísimo. Así que la generosidad y el compromiso y el trabajo de muchas personas resultaron en este anuncio. Estoy tentado de preguntar cuáles eran las otras locaciones con las que competíamos. Mira, muchas, no tengo presente el listado, pero había en Asia, por supuesto, porque depende, se evaluó energía eólica, energía solar y energía hidráulica. Sí. Por lo tanto, se buscaba locaciones que fueran combinando la posibilidad, la disponibilidad de esas energías. Sé que hay los primeros proyectos priorizados, 2 son en Australia, tengo entendido que uno es en Brasil y el otro es el de Río Negro. Claro, hoy leía que solo el grupo empresario en particular tiene una treintena de proyectos girando, sí. Y que quedó entre los 5 que encabezan, ¿no? Claro, lo que ocurre es que primero competimos con todos, con una gran cantidad de proyectos, después quedamos entre los primeros 10, y después de esos 10 se iban a priorizar algunos para iniciar el año próximo. Y la gran pelea era quedar entre esos primeros, porque claro, la necesidad de trabajo de nuestra gente no puede esperar 10 años en una segunda etapa. Nosotros queríamos empezar a generar actividad económica diferencial, poder diversificar la matriz económica de la provincia, lo antes posible, y esta es un poco la gran noticia, ¿no? Que la empresa anuncie en Glasgow, le deja un compromiso a la empresa y nos deja un compromiso a nosotros. ¿Cómo se va a hacer para que eso no incida en los habituales comportamientos que tienen que ver con las cuestiones, inclusive desde el sector privado? Pasó en Vaca Muerta, donde era incipiente el desarrollo y ya había empezado la explosión inmobiliaria, los sobreprecios inmobiliarios. Hay como, digamos, eso también viene con el combo a veces, ¿no? Sí, todo tiene su pro y su contra.
Nosotros queremos que nuestras poblaciones vivan mejor, por lo tanto tenemos algunas estrategias en ese sentido. El proyecto Suelo Urbano ha sido un proyecto que venimos trabajando desde el inicio de la gestión, vinculado a esto, a que haya disponibilidad de terrenos a bajo costo. La provincia está generando esos terrenos, que es una forma de amortizar ese impacto. Por otro lado, tenemos tierra propia en la zona de Sierra Grande, grandes extensiones de tierra reservadas también con esta mirada estratégica de proteger a nuestros ciudadanos. Dentro de lo que se ha firmado con la empresa está la priorización de la mano de obra local, del compre local, de la capacitación de nuestra gente. Así que fuimos trabajando varios de estos aspectos. Después, por supuesto, el gran crecimiento tiene aspectos que no son estrictamente negativos, pero sí a veces suceden a destiempo, ¿no? O sea, a veces se suben los valores de los alquileres, se suben los valores inmobiliarios, se genera un costo de vida más alto a partir de la expectativa que genera una inversión, ¿no? Sí, lo que pasa es que la pobreza abarata todo. Y nosotros queremos salir de situaciones de necesidad. Entonces, estamos con una expectativa de crecimiento, tenemos que trabajar para poder lograr que todos entremos en ese crecimiento y no que sea un crecimiento para unos pocos. Por eso las cláusulas anticorrupción son muy fuertes y fueron firmadas en el acuerdo por mutuo convencimiento, es decir, estábamos todos convencidos que tenía, más allá de lo que dice la ley, en el convenio tiene que haber cláusulas anticorrupción, porque todo lo que estamos haciendo es para el futuro de nuestros ciudadanos, de nuestros hijos, de nuestras familias. Por lo tanto, no queremos avivados ni ventajeros en este desarrollo, ¿no? Queremos que haya honestidad. La transparencia del gobierno fue uno de los factores que se consideró a la hora de elegir a Río Negro, y eso nos enorgullece. Siempre sucede a veces, ¿no?, que existe esta posibilidad de que alguien, en el marco de las ansiedades por inversiones, soslaye pasos administrativos, pasos que tienen que ver con el ordenamiento lógico también de la actividad privada, ¿no? Y que eso no pase está bueno. Entiendo que no. Estamos esperando, sí, ya la propuesta concreta. Y sobre eso someteremos a consideración de la población cómo seguimos, ¿no? Claro. Ahora empieza toda la etapa de estudios, vientos, locaciones y demás. Eso es lo que empieza ahora. Eso algo ya se ha transitado y las definiciones vienen ahora. Claro. No está todo tan definido porque todos empezamos a decir Sierra Grande, allá, acá. No, Sierra Grande sí es un lugar elegido estratégicamente para el puerto y por la zona franca. Claro. Porque nosotros tenemos allí una zona franca, nosotros venimos trabajando para rehabilitarla porque por falta de inversión se había caído. El decreto está listo para que el presidente lo firme. Estamos esperando que pasen las elecciones porque ahora estamos en veda para poder firmar ese decreto, volver a licitar esa zona franca y eso está en Sierra Grande. Así que decidimos que esa zona se iba a ver más beneficiada por esa inversión directa. Bueno, estaremos atentos a cada paso que se vaya dando. Gobernadora, la verdad que era importante profundizarlo para que la gente entienda que esto que es hidrógeno verde, de golpe, es lo que es. Bueno, se trata de esto, hay que tener todas las expectativas y quizás bajar un poco las ansiedades, ¿no? Pero me parece que hay que tener expectativas. Hay que tener expectativas y hay que decir a ver, nosotros siempre hablamos de nuestra matriz económica y sabemos las fragilidades que tiene, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, la fruta ha sufrido un duro golpe con la helada y es posible que tengamos mucha menos fruta esta temporada porque se ha perdido la flor por las heladas. Entonces, esos vaivenes de nuestra economía nos pasa con el turismo cuando circunstancias como la del COVID nos dejaron sin ingresos. Agregarle una cadena productiva distinta y de gran expectativa realmente nos permitiría un crecimiento más armónico de todo el territorio de la provincia.